yo considero que hay racismo en Costa Rica. No creo que haya racismo aquí en Costa Rica, porque yo nunca he visto que maltratan a las personas aquí. Sí, claro, hay que ver cómo se trata a la gente de raza oscura, los mismos nicaragüenses, gente que sufre bastante racismo de parte de nosotros los costarricenses. Es un mal que aquejamos día a día. Yo no he mirado nada, ni le puedo decir, alguien vi que habló así o que hizo tal cosa, pero que siempre es lógico que existe en la China y en la Conchinchina, existen personas de este tipo. Es una problemática a nivel nacional, a nivel internacional. Yo creo que ahorita podemos ver las noticias, ver los movimientos y eso denota que en efecto sí existe racismo. Realmente el concepto de racismo es la opresión sistemática de un grupo mayoritariamente blanco hegemónico, contra un grupo que ha sido sistemáticamente oprimido, y esa opresión está basada en su etnia o en su raza, ya sea personas afro, indígenas, ¿verdad? Quienes no tenemos el poder. Lo que ha sucedido es que desde muchos siglos atrás se empezó a crear la ficción de que el fenotipo implicaba una raza humana distinta. Entonces, no existen las razas, pero sí existe el racismo. El racismo es creer que esa diferenciación existe, es real, y sobre todo hacer legislación a partir de esa conceptualización. Entonces, por ejemplo, con respecto a las poblaciones indígenas y a las poblaciones afrodescendientes, se correlacionó el tono de piel con civilidad, con barbarie, con ausencia de progreso y ausencia de civilización. El racismo tiene varias dimensiones. Una es la dimensión ideológica, es una ideología y tiene implicaciones en cómo se construyen nuestras ideas acerca de los grupos humanos, los grupos culturales. Y también tiene otra dimensión que es la práctica. La vemos en nuestra cotidianidad mediante nuestros comportamientos, acciones, prejuicios. Y bueno, el racismo se estructura dentro de un sistema social. Ese sistema de opresión se refleja de diferentes maneras, desde ofensas, en los partidos de fútbol, por ejemplo, pero va más allá. No solo eso es racismo. Que a mí me digan una ofensa es racismo, pero también es racismo que el sistema educativo costarricense no refleje las experiencias de los grupos racializados, negros, indígenas, asiáticos, ¿verdad? Entonces va muchísimo más allá de las interacciones personales y es una estructura de opresión, un sistema de opresión. Podemos identificar manifestaciones de racismo también en las redes sociales. Es una forma más cotidiana de expresarlo y lo podemos ver después de un partido de fútbol, después de actividades sociales, en grupos de amigos. Hay un choteo en donde ubicamos una vez más asociación a ciertas características físicas y ciertos comportamientos estigmatizantes de un grupo. Ahora, cuando hablamos de racismo, no es solo que alguien le haga fuchis a otro, sino que implican políticas públicas. Implican políticas y por eso hablamos de racismo estructural. Entonces la pregunta sería, ¿desde cuándo existen políticas que separen a las poblaciones a partir del fenotipo? En el caso de nuestra América, desde el periodo colonial. Existe una profunda legislación durante el periodo colonial de 300 años, donde a las personas se le tenían acceso a derechos a partir del fenotipo. La noción de raza asocia ciertas características físicas a ciertos comportamientos, actitudes y prácticas culturales y sociales de un colectivo, de un grupo cultural. Al hacer esta asociación, naturaliza ese comportamiento, lo estereotipa y parte de que cualquiera de las personas de ese colectivo siempre se va a comportar de determinada manera y además ubica ese tipo de prácticas como una condición peyorativa, inferiorizante, deslegitimadora. Lo que hace es ordenar los sistemas en formas jerárquicas en donde se ubican
esas supuestas razas en una jerarquía donde unas de alguna manera son superiores a otras. Y esa idea de la raza y de ese proceso de racialización de los grupos lo que genera es un orden que pareciera natural. De hecho, en eso consiste ese sistema. Entonces es un proceso complejo que tiene que ver con políticas de exclusión. ¿Cómo se puede medir esa exclusión? Acceso a educación. ¿Cómo está el empleo y el desempleo? Si estos niños afrodescendientes en nuestra América, porque no es un fenómeno de Costa Rica, sino en general para América Latina, tienen las mismas posibilidades de acceso a bienes y servicios. Salud, educación, empleo, espacios lúdicos o acceso, eso lo hemos confirmado con muchos colegas de instituciones, el no acceso a puestos de dirección. Es decir, sí hay acceso a ciertos niveles y en un momento la carrera profesional de ellos se estanca. No hay una razón objetiva para el estancamiento, no hay una razón debida a créditos. Son excelentes ingenieros, son excelentes contadores, son excelentes magistrados. ¿Por qué no llegan? Esa es la pregunta que todo mundo se hace y hay un silencio con respecto a la respuesta, pero todo el mundo sabe qué es lo que ocurre ahí. ¿Dónde está la representación en órganos de dirección de poblaciones o de personas afrodescendientes y poblaciones indígenas? Según datos del censo del 2011, la población de Costa Rica contaba aproximadamente con 334.437 personas afrodescendientes y 385.899 personas inmigrantes. Costa Rica está creado en las espaldas de grupos oprimidos, de personas oprimidas, de cuerpos oprimidos. Más allá de si yo soy racista o usted es racista, tenemos que entender que nuestro país, nuestra nación, nuestras estructuras estatales están cimentadas en el sistema de opresión racista en el que vivimos. Entonces, desde esa perspectiva, claro que sí, Costa Rica es un país racista. El racismo en sí mismo es violencia y esa violencia se puede manifestar en pequeños espacios o en la estructura y el ordenamiento social de una sociedad. La expresión final de la existencia del racismo es que no sabemos quiénes eran nuestros abuelos y abuelas del pasado. Las metimos en un cuarto y tiramos la llave. El hecho de que durante mucho tiempo se enseñó de que somos blancos habla de una política de supremacía racial, donde los blancos, que nosotros no lo somos, si nos volteamos a ver todos nuestros brazos, no somos blancos, somos absolutamente mestizos. Llevamos a los niños a aprender que existen blancos y que existen negros. Podría yo enseñarle ahora las gráficas del estudio de los sesgos educativos, donde siempre la población negra está en la base, y esa es la imagen que nos obligaban a aprendernos del triángulo de la sociedad colonial, y abajo esclavos y arriba blancos. Esa imagen, el mensaje que lleva es que para poder estar en la cúpula del poder hay que ser blancos. Eso es supremacía racial y hay que decirlo con esos términos. Esa normalización costarricense y esa idea de las suizas centroamericanas, somos los más blanquitos, ¿verdad? Ese cuento que nos contaron y nos creímos, esa normalización del racismo está, yo creo que en lo más profundo del ser costarricense. El racismo, en tanto ordenamiento de un sistema social en supuestas razas que conviven en una jerarquía, van generando exclusiones de manera sistemática en la vida social. Esa exclusión se puede notar como forma de segregación, por ejemplo urbana, geográfica, pero también segregación o exclusión de ciertos servicios sociales, de oportunidades laborales, oportunidades educativas, acceso a servicios de salud. Es decir, tiene múltiples componentes en donde se puede dar esa estratificación
y diferenciación. Decir que para tener éxito hay que blanquearse, mejorar la raza, mejorar ser rubios y blancos, no tiene que ver con Europa, no tiene que ver con nosotros mismos. No es que Europa nos puso ese pensamiento. El racismo es un proceso de construcción. Sé que en nuestra América Latina empieza en el momento de la conquista y de la configuración del Estado colonial. A partir de ahí se va ajustando, readecuando, reinventando a partir de aquellos actores que se encuentran en el poder. Va dependiendo, se va moldando a nuevos tiempos. Hoy en día uno podría creer que la idea de la supremacía racial es una idea europea. No, es una idea latinoamericana también, creada por nosotros los latinoamericanos, impulsada por los latinoamericanos. Esa idea de una carga peyorativa profunda se utiliza para excluir por fenotipo. Pero lo importante aquí es que un grupo se erige como portadora de la idea de la civilización, del progreso, y que para eso este grupo tiene que definirse como blanco. ¿Cómo podemos contribuir a excluir o eliminar las prácticas de racismo y exclusión? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que vivimos en un sistema racista y que somos racistas. No nos linchemos, para usar una palabra, por eso. Esa es una verdad. Vivimos en un mundo racista, vivimos en un sistema racista y por tanto nos permea nuestras vidas. Aceptarlo es el primer paso. Después de eso, hay que hacer, creo yo, un análisis introspectivo y decir, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo curar el racismo, ni arreglarlo todo, ni me voy a tirar todas las luchas en mi espalda, porque tenemos que cuidar nuestra salud mental y todo lo demás. Pero, ¿en qué ámbito creo yo que puedo colaborar en esta lucha? Yo creo que es muy importante el revisarnos a nosotros mismos como sociedad. Y creo que, y por lo menos los esfuerzos de la cátedra han sido en promover políticas públicas de inclusión en el sentido de nuestras percepciones del pasado. Volver a reconstruir nuestro imaginario de quiénes somos y entonces recuperar la historia de esos otros, de esas abuelas y abuelos que fueron los que construyeron esta nación y este Estado. Porque si me pregunta en qué contribuyeron comunidades indígenas, africanos, afrodescendientes y luego chinos, construyeron un buen trabajo. Fueron los que levantaron el Estado. Para mí lo más importante es eso, identificarnos, entender que vivimos en un sistema racista y definir cuál va a ser nuestra posición política en este camino hacia el antirracismo y cómo puedo colaborar. Para mí siempre la educación es número uno. No podemos creer que tenemos todas las respuestas, no las tenemos. Yo todos los días descubro algo nuevo y resulta que algo que ayer yo pensaba que yo estaba segurísima y era la verdad absoluta, resulta que hoy me lo estoy cuestionando. Entonces, continuemos en esa educación, sigamos leyendo, no creamos que somos dueños o dueñas de la verdad. En el camino al antirracismo hay muchas teorías, hay muchas maneras de ver las cosas. Compartamos, discutamos, aprendamos juntos, ¿verdad? Pero siempre tengamos en cuenta esa visión o esos anteojos antirracistas. ¿Qué cosas estoy haciendo yo que sean antirracistas? O más bien al revés, las cosas que estoy haciendo yo son antirracistas. Cuando yo digo que todas las personas necesitan X, estoy tomando en cuenta a los grupos racializados, a las personas afrodescendientes. Cuando yo digo que todas las mujeres necesitan X, sabemos lo que necesitan las mujeres afrodescendientes, indígenas, asiáticas, migrantes, trabajadoras sexuales. Estamos siendo interseccionales en nuestra visión, desde nuestra colectividad o nuestra individualidad, ¿verdad? Yo creo que tal vez el trabajo más importante que tenemos que hacer desde todos los ámbitos es dejar de pensar en lo individual y seguir pensando en lo colectivo. Somos grupos de personas diferentes, valiosas cada una. ¿Qué podemos hacer para brindarle más información a las personas para que puedan entender que el antirracismo es el camino hacia la igualdad? Y la igualdad no solo social, no solo personal, sino inclusive desde lo económico, es algo que se tiene que trabajar en conjunto. Y
verlo desde la perspectiva del antirracismo siempre nos va a llevar a ese lugar. Tenemos que empezar por la labor educativa. Ese es el gran reto, tanto del Ministerio de Educación, que ha asumido, insisto, de manera oportuna. No veremos los resultados en hasta 10 o 15 años, pero las universidades también tienen que hacer ese esfuerzo. Y lo hacen, poco a poco lo hacen, pero sí hay que insistir que las variables de análisis, las categorías de análisis, los periodos de estudio que escogemos en nuestros cursos, en nuestros temas de investigación, muchas veces son excluyentes también.